El tema de hoy es: orarás a mí y yo te oiré. Muchas veces hay personas que sufren injusticias y nos vamos a remontar lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Lo que Jesús habló y enseñó a toda la humanidad, específicamente a todos aquellos que creen en Jesús, que confían en Jesús y que obedecen lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Se habla de una ciudad que se llama Sunem o Suna, ciudad del territorio de Isaacar, que no queda muy lejos de Jezreel y el monte Gilboa. Es decir, Sunem pertenece a Israel. Usted eso lo puede leer en Josué capítulo 19, versículo 17 al 18. Primera de Samuel capítulo 28, versículo 4. ¿Qué nos dice Segunda de Reyes? Capítulo 4, versículo 8 al 9. Aconteció también que un día Eliseo pasaba por Suná o Sunem, y había allí una mujer principal, la cual le insistió que comiese del pan. Y así que cuando pasaba por allí Eliseo, venía a su casa a comer del pan. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios santo. Yo te ruego que hagamos una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama y mesa y silla y candelero, para que cuando viniere a nuestra casa tendrá un lugar donde quedarse. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Primeramente, cuando usted lee estos versículos, usted se da cuenta que existe una persona, y no es cualquier persona. Es una persona principal, es decir, es conocida en esa ciudad de Sunem. Es decir, todas las personas los conocían, los vecinos los conocían. Esta persona llegó a tener una característica, otros dicen tuvo una virtud. ¿Cuál es esa característica? ¿Cuál es esa virtud? Que ella podía reconocer a aquellas personas que hablan la palabra de Dios. Oiga, pero en ningún momento Eliseo habló con ella. Pero ella sí lo veía a Eliseo pasar por la calle cerca de su casa. Por eso ella manifestó y le decía que pase a su casa a comer pan. Es decir, lo invitaba a almorzar, si usted quiere entenderlo. Lo invitaba a su casa a comer, lo que unos le llaman característica y otros le llaman virtud. Esa mujer temerosa de Dios identificaba fácilmente quién era un varón de Dios y lo invitaba a que pase a su casa a comer. Esta característica, hermano, hermana, de poder identificar a un varón, a una varona de Dios, hacía que quería hablar con ellos para que esté en su casa, porque ella era temerosa de Dios y sabía que cualquier persona que hable, que predique la palabra de Dios, tenía bendición, era bendecido por Dios mismo. Por eso ella venía claramente, identificaba. Estamos hablando de un pueblo de Israel, personas que conocen a Dios, personas que conocen a Jesús el Cristo.
Pero de toda esa multitud de personas que dicen conocer a Dios, solamente había una persona, una, de todo ese grupo que decía que conocía a Dios, había una sola persona que identificaba quién era varón de Dios o varona de Dios. Entonces, de forma inmediata, al identificar, le invitaba a pasar a su casa a comer pan. Cuando veía esta mujer, esta tsunamita, que no tiene nombre, dice, es una mujer tsunamita, que veía constantemente, cuando venía Eliseo a Sunem, lo veía pasar siempre por la calle que estaba su casa. Entonces, como le invitaba, ya no quiso invitarle así nomás. Le dijo, le rogó a su esposo que construyera una habitación cómoda donde él pueda echarse, donde pueda trabajar, ya sea en el día o en la noche, que tenga la comodidad total, de tal manera que se sienta cómodo el varón de Dios, Eliseo. Su esposo accedió y construyeron y le pusieron toda la comodidad, como usted puede entender. Le dan a usted un departamento con todas las comodidades. Y ella decía, viniere a nuestra casa, tendrá un lugar donde quedarse. El hijo, la hija de Dios, el cristiano, la cristiana, que identifica a un varón de Dios, quiere que permanezca en su casa. No quiere que se vaya. Que cuando él venga, se quede en su casa. Todos los hijos, las hijas de Dios, siglo XXI, queremos que esté Jesús, el Cristo, en nuestra casa de forma permanente. Queremos que el Padre esté en nuestra casa de forma permanente. Queremos que el Espíritu Santo esté en nuestra casa de forma permanente. Es decir, queremos que el Dios Todopoderoso se quede en nuestra casa de forma permanente. Esta característica o esta virtud solamente tienen algunos hijos, hijas de Dios. Y hace que el hijo, la hija de Dios, ruega que Dios Todopoderoso esté en su casa. Y hemos aprendido, hermanos, ¿qué significa casa? Casa significa todo lo que está dentro. Esposo, esposa, hijos, siervos, empleados, bienes, terrenos, ambientes. Todo eso es casa para Dios. No son paredes, no son habitaciones frías, no. Es todo lo que existe y todo lo que tienen, todo lo que poseen, hasta los animales, todo lo que pertenece a esa persona está en esa su casa. Todos quieren tener a Dios Todopoderoso en su casa, que esté ahí permanentemente, pero solamente logran aquellos que pueden identificar a un varón o a una varona de Dios. Por eso usted estudie Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 hasta 37. Y usted se dará cuenta cuando una persona es temerosa de Dios Todopoderoso y entiende quién es varón de Dios Santo o una varona de Dios. Porque cuando usted lea, hermano, hermana, ella dice, entiendo que es un varón de Dios, que siempre pasa por nuestra casa, es varón de Dios. Solamente, hermano, hermana, de todo un grupo de hijos, hijas de Dios, como está escrito también en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Las 10 personas eran creyentes, pero dentro de las 10, algunas sí eran prudentes y las otras eran insensatas.
Es decir, las insensatas son aquellas que se dicen ser creyentes, pero no creen ni temen a Dios. No quieren, dicen, hablan, pero no confían en Jesús el Cristo. Pero hay un grupo que sí confía. Y en ese grupo estaba esta tsunamita que dice, yo entiendo. La palabra de Dios cuando dice yo entiendo, significa que el Espíritu Santo les reveló a esa persona quién era el varón de Dios. En otros términos, no era su voluntad propia que había sabido comprender y entender. Había sido por una revelación del Espíritu Santo. El poder de Dios manifestándose en esa persona. Yo entiendo que este es varón de Dios. Dios Todopoderoso. Revelándose ante una persona, en este caso ante una mujer, le estaba revelando quién era ese varón de Dios. Solamente las personas que creen en Jesús, que confían en Jesús, que obedecen lo que Jesús crucificado hizo para mí, para usted, pueden identificar a una persona, sea varón o sea mujer, que es temeroso de Dios. Y todo puede hacer, todo, para que ese varón o esa varona de Dios permanezca en su casa. Porque cuando ingresa a su casa, no va a hablar de la situación nacional de un país o de su propio país, ni va a hablar de lo que acontece en la tierra. Solamente va a hablar de Jesús el Cristo. Solamente va a hablar de Jesús el Cristo. Va a hablar de Dios Todopoderoso. Ella agarró y dijo, hagamos una vivienda para que él se quede. ¿Qué es lo que estaba buscando la tsunamita? La bendición de Dios. Un varón de Dios o una varona de Dios trae bendición de Dios. Porque Dios está en ese varón y en esa varona de Dios. La tsunamita conocía perfectamente. Oiga, tenía su esposo, pero su esposo no tenía esa fe que tenía la tsunamita. Oiga, su esposo era conocedor también de la palabra de Dios, era un creyente, pero no tenía la fe de Jesús como lo tenía la tsunamita. Dios Todopoderoso se manifiesta en esa casa de la tsunamita. ¿Qué pasó con la tsunamita? Si usted lee todo lo que hemos señalado en 2 de Reyes, capítulo 4, desde el verso 8 al 37, ella era una mujer joven y su esposo era un hombre viejo. Pero solamente Dios Todopoderoso conocía desde el fondo de su corazón lo que ella anhelaba, pero nunca lo hablaba. Solamente sabía Dios Todopoderoso qué es lo que anhelaba la tsunamita. Por eso Eliseo le dice, bueno, yo soy bien atendido aquí por la tsunamita. Y le decía a su siervo Gehazi, le decía, anda, dile que ella quiere. Y ella dice, yo vivo en medio de mi pueblo. No le dijo qué es lo que necesitaba. Ella solamente dijo, yo vivo en medio de mi pueblo. Entonces Eliseo le dice, anda a averiguar qué es lo que le falta. Y ella tenía todo. Materialmente tenía todo. Físicamente estaba sana. Era una mujer hermosa. Mucho. Era inteligente. Temerosa de Dios. Su casa estaba llena. Pero hasta que Gehazi se dio cuenta que no tenían hijos. Pero ella nunca dijo, no le dijo al varón de Dios, no tengo hijos, quiero tener hijos. Pero sí en su corazón, en lo más profundo de su corazón, anhelaba tener un hijo. Miren, hermanos, el hombre era viejo y ella era joven. Pero ella nunca dijo quisiera o quiero tener un hijo.
Nunca lo dijo a ningún ser humano. Solamente clamaba a Dios. No hablaba a nadie, ni a sus padres ni a su esposo. Nunca su esposo le dijo, dame un hijo. Ni a nadie dijo, quiero tener un hijo. Solamente Dios sabía lo que ella necesitaba. Porque ella de forma constante oraba al Señor y le clamaba qué es lo que quería. Pero a ningún ser humano le dijo que quería. Ni al mensajero de Dios, ni al profeta de Dios, ni al varón de Dios le dijo qué es lo que quería. Solamente ella hablaba al Dios Todopoderoso mediante sus oraciones. Ella quería tener un hijo. Era lo que más anhelaba, porque era joven y su marido era viejo. Usted de la misma manera, ¿qué tiene algo en lo profundo? ¿Qué es lo que usted necesita? No tiene por qué decir a las personas. Oye, no tiene que decir a ningún ser humano, porque usted sabe que hay un Dios todopoderoso y que es su Dios de usted. Y se llama Jesús el Cristo. Y usted puede pedirle todo. Y lo que usted más anhela, lo que es algo imposible, difícil para usted, usted puede pedirle solamente a Jesús el Cristo. Y nadie más sabe. Nadie más sabe. Ningún ser humano sabe lo que usted necesita. Pero sí sabe Dios Todopoderoso lo que usted necesita, lo que usted más anhela. Dios mismo nos enseña a cada uno de nosotros que por medio de la oración, que usted hable a Dios mismo en persona, usted y Dios, hablándole lo que usted necesita. En un momento, Eliseo dice directamente a la tsunamita, le dice, en el tiempo de vida, es decir, en lo que dura un embarazo hasta que sucede el nacimiento, está establecido 9 meses. En ese periodo de tiempo, le dijo Eliseo a la tsunamita que iba a tener un niño. Y ella le dijo al varón de Dios, Señor, no se burle de mí. Ella, hermano, era temeroso de Dios. Temerosa de Dios. Pero ella estaba feliz que el varón de Dios esté en su casa. Ella se sentía feliz y estaba agradecida porque el varón de Dios le aceptó ingresar a su casa. Pero ella tenía una comunicación con Dios Todopoderoso. Y el varón de Dios le dijo, tendrás un niño. Bueno, el niño lo tuvo. Dio gloria a Dios. Gracias a Dios. El niño estaba con ella. Ella estaba feliz. Era lo que más necesitaba. ¿Cuántos hombres y mujeres necesitan algo que para ellos les parece imposible? Entonces la solución había sido que hable directamente con el Dios Todopoderoso. De forma directa, en silencio, donde nadie le escucha. Solamente está usted y Dios. Nadie más. Hablándole a usted y rogándole para que le dé lo que usted necesita, lo que usted anhela. Solamente Dios conoce su necesidad. Nadie más. Cuando nació el niño, la tsunamita estaba feliz y contenta. Lo tuvo, lo que tanto tiempo estaba esperando. Entonces, después de un tiempo, no dice la palabra de Dios la edad, pero usted puede ponerle 4 años, 6 años, 8 años o 12 años. Era un niño. De un momento a otro, cuando le acompañó a su padre a trabajar, le dolió la cabeza. Y su padre le dijo al siervo, al empleado que él tenía, llevarlo donde su madre. Mire las actitudes de las personas. El siervo lo llevó donde su madre. Y su madre lo recibió. Solamente lo tuvo en su regazo. Y el niño murió en su regazo. Murió el niño. Murió lo que tanto anhelaba. Desapareció. Se levantó y fue a la cama donde el varón de Dios
dormía. Ahí lo acostó, lo tapó y se levantó. Ni una lágrima, no mostraba tristeza en su rostro. Solamente le dijo a su siervo: vamos a ir a visitarlo al varón de Dios. Y le dijo a su esposo: voy a visitarle al varón de Dios. Y el esposo le dijo: ¿acaso es luna nueva? ¿Acaso es día sábado? Ella no le dijo nada, solamente dijo: paz, paz. La palabra de Dios nos enseña amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, frutos del Espíritu Santo. Ella dijo paz. Cuando fue a buscarlo a Eliseo, Eliseo lo manda a Giezi, a su siervo. Dile qué quiere, cómo está su esposo, cómo está ella, cómo está su hijo. ¿Y ella qué les respondió? Paz. Muchas veces las personas, cuando tienen una situación difícil, lo primero que hacen es contarlo todo. Pero ella dijo paz. Eliseo entendió que todo estaba bien. Cuando vino la tsunamita, se acercó donde Eliseo, donde estaba él. Apenas lo vio al varón, se arrodilló delante de él y se abrazó de sus pies. Y lo único que le dijo nuevamente, lo que al principio le dijo al varón de Dios: no te burles de mí. Porque el hombre, su marido de ella, era viejo y ella era joven. Y él, Eliseo, entendió que Dios Todopoderoso no le había revelado lo que estaba pasando, la tsunamita. Entonces dijo: el niño está muerto. Lo mandó a su siervo que haga tal actividad. Muy bien, fue él y no pasó nada. Entonces tuvo que ir el varón en persona donde el niño, y con la guía del Espíritu Santo obedeció lo que tenía que hacer y el niño resucitó. ¿Viste? Ella realizaba las actividades normales con gozo y alegría. Todo el mundo, cuando la veía la tsunamita, decían que era la mujer más feliz. Por eso era conocida. No era conocida porque tenía muchos bienes, sino era conocida que estaba en paz, tenía paz. Todos la admiraban, era una mujer que tenía paz. Por eso, hermano, hermana, usted entienda, Jesús el Cristo jamás abandona a sus hijos e hijas. Jesús fiel sabe todo y de cada uno de nosotros. Jesús el Cristo permanece fiel por todos los que creen en Él y confían en Él. Fiel significa, hermano, si usted quiere entenderlo, que te va a conceder todo lo que tú le pidas. Por eso es Jesús fiel, no Jesús es fiel, sino es Jesús fiel. Eso hay que entenderlo, hermano. Jesús fiel. Jesús te va a conceder lo que necesitas. Jesús va a empezar por perdonar tus pecados y limpiar de toda tu maldad. Te va a quitar todos tus pecados. Te va a limpiar de todo mal. Jesús fiel. Muy bien. En esta primera parte estamos viendo que un hijo o una hija de Dios tiene dentro, en lo profundo de su corazón, una necesidad. Una sola necesidad, la que más importante de todas las necesidades que puede tener. La más fundamental. Y Dios Todopoderoso está enseñando al hijo o la hija de Dios que esa necesidad fundamental, que para él es imposible, para ella es imposible, pero tiene esa necesidad que siempre se lo pide al Dios Todopoderoso. Dios le dice: yo te concedo. Y Dios le dice: morirá también. ¿Por qué va a morir? Oye, el niño, ¿por qué murió? Para ingresar que la tsunamita estaba en prueba. ¿Qué iba a ser una persona que supuestamente dice soy creyente, le llega una prueba y empieza a quejarse a todo el mundo? Ella no hizo eso. Ella, la prueba que Dios le dio a ella era para fortalecerla más
y que el poder de Dios se manifieste en ella. Primero, en que Dios da vida. Dios Todopoderoso da vida y Dios Todopoderoso la quita. Y Dios Todopoderoso la vuelve a dar. Eso hay que entender, eso hay que comprender. Por eso dice Dios Todopoderoso, yo soy vida. Jesús el Cristo es vida. Y a los creyentes les dice, a los hijos, hijas de Dios les dice, la muerte no tiene poder sobre ustedes. Fallecen las personas. ¿Y qué dice el Señor? Yo soy la resurrección y la vida. Si nosotros, hermanos, hermanas, comprendemos este poder de Dios, nadie se va a separar de Dios. Si entendemos eso, nadie se alejará de Jesús el Cristo. Pero cuando no entendemos, lo único que hacemos es quejarnos y alejarnos de Dios. Aquí nos enseña la palabra de Dios que Dios da vida. Dios te da lo que tú necesitas, lo que más anhelas, la edad que tengas. Dios Todopoderoso te lo entrega. Y Dios Todopoderoso te lo quita. Y Dios Todopoderoso te lo resucita. Y Dios Todopoderoso te llena de gozo hasta que sobreabunde. Jesús el Cristo, eso es lo que hace en la vida de un hijo, de una hija de Dios. Por eso, hermano, hermana, Él es vida, Él es resurrección. Y Jesús el Cristo es vida eterna. Ya no se juegue, ya no se burle usted de Jesús el Cristo, diciendo sé cristiano, sé cristiana y haciendo otras cosas. Aférrese a Jesús el Cristo y todo lo que usted necesita o anhela en lo profundo de su corazón, Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo, le va a conceder. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios Todopoderoso. Y ahí quedó lo que Dios Todopoderoso nos enseña a través de la tsunamita. No, hermano. Viene esta segunda parte, que está en Segunda de Reyes, en el capítulo 8, del versículo 1 al 6. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y habló Eliseo a aquella mujer, cuyo hijo había hecho vivir, diciendo, levántate, vete, tú y toda tu casa, a vivir donde puedas. Porque Dios ha llamado hambre, la cual vendrá también sobre la tierra 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y partido ella y su casa, y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Entonces la mujer vivió y pasaron los 7 años. Y volvió a la tierra de los filisteos. Pero antes de llegar a su propiedad, fue a clamar al rey por su casa y por sus tierras. Y el rey había hablado con Giesi, siervo del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo, contando él al rey cómo había hecho vivir un muerto. He aquí la mujer cuyo hijo había hecho vivir, que clamaba al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó, y el rey le dio un eunuco, diciéndole, hazle volver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de las tierras desde el día que dejó la tierra hasta ahora. Esta es una segunda parte. Primero, obediencia. Obedecer la palabra de Dios. Es lo primero que tiene que hacer un hijo o hija de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Es lo más importante. Es lo fundamental.
para el hijo, la hija de Dios. Y cuando el hijo y la hija de Dios obedece la noticia, lo que va a hacer Dios Todopoderoso en la tierra, se lo hace saber al hijo, a la hija de Dios. El varón de Dios le dijo a la tsunamita de forma directa. Dios llamó al hambre. Por eso a veces, hermanos, son ilusos los ateos. Piensan que deben ser pragmáticos. Todo el mundo debe ser pragmático. Eso es un error. Los pragmáticos murieron de hambre. Los pragmáticos, los ateos, perecieron. Los pragmáticos, los incrédulos, perecieron. Nunca se enteraron lo que Dios va a hacer. Llamó al hambre. Imagínense, hermano. Dios Todopoderoso estableció, va a haber hambre en el pueblo de Israel durante un periodo de 7 años. Porque el pueblo de Israel ha pecado contra Dios. Y Dios castigó al pueblo de Israel con 7 años de hambre. Y solamente le dijo al varón de Dios para que le diga a la tsunamita. Y la tsunamita de forma inmediata se levantó, tomó lo necesario y dejó todo, solamente lo necesario, y se fue donde ella escogió. Ella podía escoger donde sea, pero ella se escogió donde los filisteos, un pueblo que odia a Israel. Y ahí se quedó 7 años. Terminado ese periodo, volvió. Cuando vieron a la tsunamita que se fue, agarraron y se apropiaron de su propiedad, de todo lo que ella tenía. Casas, bienes, terrenos, animales. Cuando volvió, ¿dónde fue la tsunamita? ¿Directamente a su casa? No, hermano, hermana. Fue directamente a donde el rey, a clamarle para que le entregue y le devuelva todos sus bienes y su casa. Usted y yo, cuando existe una injusticia contra el creyente, ¿dónde debe ir el creyente? Debe ir donde su Dios Todopoderoso. Porque el creyente ya ha sido bendecido. Es bendecido, mejor dicho. Porque el creyente es probado. Donde el creyente es levantado en lo alto. Miren, hermano, ella fue donde el rey. Pero el rey estaba escuchando las cosas que había hecho Eliseo. Y cuando le dijeron, he ahí la mujer, y he ahí el niño, el hijo de la tsunamita, que había vuelto a revivir. ¿Sabe qué, hermano? La gente quiere escuchar el poder de Dios. Quieren escuchar las maravillas de Dios. Y cuando escuchan, a veces lo consideran un cuento. Pero cuando le dicen, he ahí, donde Dios se ha manifestado, las maravillas de Dios se han manifestado en esa persona, lo primero que hacen es buscar a esa persona. Quieren saber cómo ha sucedido, cómo Dios le ha hecho el milagro, cómo Dios lo ha levantado, cómo Dios lo ha fortalecido, cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha prosperado, cómo Dios lo ha sanado. Quieren saber de la persona que había sido sana, prosperada, bendecida, libertada. La tsunamita le dijo todo. Y el hombre, el rey, ¿qué dijo? Vayan, hazle volver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de las tierras, desde el día que dejó las tierras hasta ahora. El poder de Dios se manifiesta nuevamente en la tsunamita. La tsunamita creyente confía y cree en Jesús el Cristo sin dudar. Cuando fueron a ver, eso no está escrito, pero cuando fue a ver estaba un montón de gente aprovechándose del bien que tenía la tsunamita, que era de la tsunamita. Todo ese bien, durante 7 años se aprovecharon esas personas. Pero cuando vino la orden del Dios Todopoderoso, entreguen todo. Y que entreguen todos los frutos desde el día que dejó. Es decir, hermano, a todas esas personas los sacó Dios Todopoderoso. Y tuvieron que pagarle
a ella lo que se han aprovechado durante los 7 años. Si usted quiere entender, hermano, hermana, la injusticia obró durante 7 años. La maldad y la perversidad obró durante 7 años. Pero Dios dijo alto. Dios dijo basta. Ahora devuélvale todo, porque usted se aprovechó injustamente de los bienes de otra persona. Ese es Dios Todopoderoso. La justicia se hace evidente en la vida del Hijo e hija de Dios. Dios Todopoderoso hace la justicia y es justa, y le devuelven todo. Todo le devuelven al Hijo, a la hija de Dios. Tal como está escrito en la palabra de Dios. Satanás y los demonios quitaron al creyente. Y Satanás y los demonios tuvieron que huir y devolvieron todo. Ese es mi Dios. Ese es Jesús el Cristo. Él hace justicia en tu vida y te levanta en lo alto. Y aun cuando te quieran dañar, Dios Todopoderoso te protege y te sigue subiendo en lo alto. Nadie te toca. Hermano, hermana, estamos en esta tierra y usted siempre busque la justicia de Dios. Y espere la justicia de Dios. Y será evidente en su vida de usted. Va a ser evidente. Y lo van a ver todos. Van a ver el poder de Dios manifestado en su vida de usted. Todos verán. Y a usted le tendrán miedo. Todos verán y temerán. Y dirán, con él no podemos meternos. Con ella no podemos hacerle nada. Porque está con Dios Todopoderoso. Hermano, hermana, las injusticias que le hacen al hijo, a la hija de Dios, solamente tienen un tiempo de duración. Pasado ese tiempo de duración, Dios Todopoderoso hace justicia y todo le van a dar durante ese tiempo que tuvo usted es injusticia. Amén. Entiéndalo, hermano. Por eso la obediencia que realiza el Hijo y la hija de Dios hace que la justicia de Dios se manifieste en el momento preciso. Por eso está escrito en Jeremías capítulo 29, versículo 12. Jeremías capítulo 29, versículo 12. Entonces me invocarás y vendrás, orarás a mí y yo te oiré. ¿Entiende? Usted va a ir, va a invocar el nombre de Jesús y vendrá donde Jesús, orará a Jesús y Jesús le oirá a usted. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Ese es nuestro Dios. Ese es Jesús el Cristo. Ese es el Dios Todopoderoso. Cuando clama el Hijo y la hija de Dios al Padre en el nombre de Jesús, el Padre hace justicia y su justicia es verdadera. A usted les arrebataron sus hijos, sus hijas, sus bienes que Dios le dio. Y cualquier cosa, usted puede clamar a Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, y hará justicia para usted. De tal manera le será devuelto todo y todos sus frutos desde el día en que le arrebataron. Usted aférrese a la palabra de Dios, sujetándose, agarrándose los pies de Jesús el Cristo, confiando en Él, sin ninguna duda. La tsunamita fue al rey, a la justicia que existe en su país, no porque esa justicia es justa, sino es para que usted vea nuevamente las maravillas de Dios que hace en su vida cada día.
Hermano, hermana, muchas injusticias hacen sobre los hijos, hijas de Dios. Pero Dios Todopoderoso lo ve todo, lo escucha todo. Y ante la injusticia, Jesús el Cristo se levanta y castiga a todos los que lo dañaron y les hace devolver todo lo que le quitaron desde el tiempo que se lo quitaron, entregándole todos sus frutos. Y usted al recibirlo no tiene necesidad alguna, porque usted vive en abundancia. Gloria a Dios. Amén. Por eso escrito está en Lucas, capítulo 12, versículo 3. Por tanto, las cosas que hablaste en tinieblas, a plena luz serán oídas, y lo que hablaste al oído a puerta cerrada será publicada en los tejados. ¿Está entendiendo? Eso es para los que dañan, que de ocultitas están hablando, están calumniando, y sabrán quién es el malvado, quién es la malvada. Por eso Dios Todopoderoso, hermano, hermana, te dice: orarás a mí y yo te oiré. Amén